Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es Aquí estamos. Gracias por venir, Héctor, tantos años. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido diputado del Partido Socialista y desde ese lugar, no tanto el detalle del día a día. ¿Estas medidas te parece que van a alcanzar? Y aparte son muy difíciles de controlar, ¿no? De bajar el IVA, los precios para que bajen en la góndola. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación del IVA a los productos de la canasta de alimentos. Vengo bregando desde hace décadas en ese sentido. Presenté en la Cámara de Diputados de la Nación proyectos. Cuando se discutía el presupuesto siempre insistía en ese tema. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto absolutamente regresivo. Porque paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada del país. Es un impuesto absolutamente regresivo. Entonces me parece muy bien que se haya eliminado el IVA a algunos artículos, porque esto tiene que quedar claro, no es a la totalidad de los artículos. 14 productos. Son solamente 13 productos. 13 productos. Y en esos 13 se congeló la nafta. Se congeló la nafta. Pero en esos 13 productos, que hay algunos muy importantes, otros también tan importantes como la harina, como el pan, como los huevos, etcétera, no están, como la carne vacuna, la de cerdo, la de pescado, ¿no? La de aves, no están las frutas, no están las verduras, no hay ningún producto para celíacos. Por ejemplo, ese sector de la sociedad no se ve beneficiada con esta medida. Ahora, el IVA además es un impuesto que de acuerdo a la Constitución Nacional se coparticipa con las provincias. El 89% de lo que se recauda no va a la nación. Se distribuye en las provincias de acuerdo a la alícuota que está establecida en la Ley de Coparticipación de Impuestos Federales. Entonces, por un lado se beneficia a un sector de los consumidores, pero por el otro lado se está perjudicando a las provincias que no sé cómo van a hacer para compensar esa masa de recursos que de aquí a diciembre no les llega. Ahora, como medida está bien, no tenemos por qué pagar el IVA a los artículos. Aparte es altísimo, en otros países es mucho más bajo, este es uno de los países más altos, 21% es muy poco frecuente. Claro, monto. en la mayoría de los países estos productos tienen un IVA cero o en algunos un 4 o 5%. Pero no el 21% como en la mayoría de nuestros productos. ¿Y lo están pudiendo controlar? ¿Bajaron los precios? Porque no bajaron en un 21%, bajaron menos. Y otra gente me dice que bajaron más en los grandes hiper que en los supermercados y aún más todavía que en los pequeños almacenes, que ahí donde en general prácticamente es todo en negro. El tema es el siguiente. Aquellos comerciantes que son monotributistas no tienen ninguna posibilidad de bajar el IVA en el producto que venden. Las grandes cadenas de supermercados sí lo pueden bajar, pero la parte final no es el 21%, es el 17,5%, porque los porcentajes restantes están en los eslabones anteriores de la cadena. Y en el 10,5% lo que se va a ver beneficiado el consumidor es el 9,5%, en realidad porque el 1% restante es en los eslabones anteriores. De todas maneras, el tema es, si no se remarca previamente, y luego se le hace el descuento. Porque claro, hoy nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto. Hay una distorsión de precios enorme. Exactamente. Es lo que provoca esta inflación. Exactamente. Entonces acá no solo tiene que controlar la Secretaría de Comercio de la Nación, sino también con los gobiernos provinciales, con los municipios, bueno, entre todos. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el control? Y Hay un ejército de controladores, de fiscales que estén controlando esto, inspectores. Nadie. El gobierno nacional, el organismo correspondiente, tiene 44 personas. No. Que no esté ninguno enfermo, ninguno con licencia y demás. ¿Te imaginas en un país como el nuestro? Y la gente entonces es la que va a tener que controlar. Contanos cómo hace la gente para controlar que esto se cumpla. ¿Cómo puede hacer? Y ver qué es lo que estaba la semana anterior
y qué precio está pagando hoy. De lo que pagó la semana anterior, ese mismo producto tendría que tener un 17,5%. Sí, pero hay un efecto de arrastre de la devaluación, que fue el presidente de las PASO. O sea que hay que tener en cuenta que si en vez de bajar se mantiene el precio, cuando vayan pasando los días y las semanas, ahí está incorporado la devaluación y la inflación que viene detrás de la devaluación. Mira, el efecto va a ser mínimo, mínimo. Además, porque está aplicado por funcionarios que pertenecen a un gobierno que no cree en esta medida de control de los precios. Ese es el problema central. El gobierno no está de acuerdo con esta medida, a tal punto que acaba de renunciar el ministro de Economía. La semana pasada. Sí, renunció. Acaba de renunciar. Escuchame una cosa, ¿cuál es la incidencia de los precios que aumentaron y la inflación en que perdieron las elecciones? Y es mucha, porque mucha gente votó con el bolsillo. Mucha gente ha perdido el empleo, mucha gente no le alcanza lo que cobra para comprar los artículos de la canasta de alimentos, porque los sueldos y las jubilaciones no aumentaron en la misma proporción en que aumentaron los precios, y hay una pérdida en el poder adquisitivo de amplios sectores de la clase media media, clase media baja, de los jubilados, sobre todo los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. A los fuertes aumentos en los alimentos están los medicamentos también. Es terror lo que aumentaron los medicamentos. Están los aumentos en la energía eléctrica, en el gas natural, en el agua potable, en el transporte público. Sí, la gente en los pueblos directamente tenía que elegir entre pagar los servicios o pagar el impuesto municipal, por ejemplo. O comer o pagar la luz. Esto me lo han dicho mucha gente que trabaja en trabajos muy, muy precarios, ¿no? En el interior. Por eso, o sea, esta eso situación se vio reflejada en el resultado electoral. Bueno, ¿no? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Algunas medidas se están tomando, pero detrás de una nueva devaluación y de una nueva inflación que va a venir. Pero muy poco tiempo para que produzca el efecto deseado, que pueda revertir este estado de ánimo en la población. Y por último, ya para terminar, el día después, porque uno se pregunta todo esto como un contenido, ¿no? Como un corset. ¿Y después qué? Porque es hasta fin de año. Claro, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? Además, cuando se toma una medida como esta, no tiene que ser por 4 meses. Es una medida que se toma. Este gobierno, si continúa, verá qué hace. Y si viene un nuevo gobierno, también la mantendrá o la quitará. Pero los decretos y las leyes no se pueden dictar por 3 meses, por 4 meses. Se dictan y después las circunstancias dirán si hay que modificarlo o no. Sí, pero estas medidas no son pro mercado y vos sabés muy bien que no van a estar de acuerdo muchos inversores y puede haber desabastecimiento, o sea, no es algo muy fácil de perpetuarse en el tiempo. No, por supuesto. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado acá y bueno, te vamos a volver a invitar para después ver qué pasa en la medida en que pasen los meses y cómo se concreta, cómo termina esta historia. Perfectamente, ¿no? Con mucho gusto estaré. Gracias por venir, Héctor. Adiós.